Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy, cómo no, vamos a hablar de por qué demonios cayó ayer el mercado a plomo. Es cierto que luego si vemos los índices, hombre, pues sí, fue un día de caída, pero digamos, no es nada dramático. De hecho, el Dow Jones, por ejemplo, cayó un 1%, el S&P 500 cayó un 0,72%, el Nasdaq, aunque llegó a caer un 1,5%, se medio recuperó y terminó cayendo, entre comillas, solo un 0,95%, pero es que si quitamos ciertas empresas, por ejemplo, de semiconductores, que fueron las que mejor lo hicieron durante el día de ayer, vemos que, pues la caída del mercado ayer fue brutal. Si vemos un gráfico de Advancers versus Decliners, es decir, de todas las empresas que cotizan en bolsa, cuántas de ellas terminaron en negativo y cuántas de ellas en positivo, vemos que 4.147 terminaron en negativo frente a solo 1.700 que lo hicieron en positivo. Y dentro de las que terminaron en negativo, 2.000 lo hicieron entre un 0 y un menos 2%, pero es que 1.400 lo hicieron entre un menos 2 y un menos 5%. Entonces, ayer fue un día de caída bastante fuerte en los mercados y además, por ejemplo, el Russell 2000 cayó un 2%, el índice de las empresas de mediana y pequeña capitalización, y eso que llegó a estar en un menos 2,4%. O sea que ayer fue un día de caída bastante fuerte en los mercados, bastante transversal. Decirte que si tú ayer no tuviste la cartera roja, date pues por ser alguien muy afortunado, porque prácticamente todas las acciones terminaron en rojo y hay bastantes puntos que comentar, porque en este podcast evidentemente vamos a estar hablando de la razón que hay detrás de esta caída, vamos a estar analizando la dimensión que esto puede tener, si puede ser grave, si no puede ser grave, si tenemos que tenerla más en cuenta, si no, pues evidentemente todo lo que hablamos en este podcast. También vamos a estar hablando de los sectores que lo están haciendo bien ahora, que ya os adelanto que es uno de los que hablamos hace tiempo, hace un par de semanas, 2-3 semanas. Basic Materials, energía, incluso uranio, lo están haciendo bien y os voy también a adelantar un poquito cómo pensamos nosotros operar esto en Boring Capital, ya que es probable que esta semana mandemos una nueva idea de inversión, seguramente no de estos sectores, pero bueno, ahora os adelantaré toda la información al respecto. Pero antes de nada deciros que hoy es miércoles, en 2 días tenemos el resumen diario de mercado y podéis hacer las preguntas a través de mi Instagram, @arnau_invertirbolsa. Además de poder participar en estos episodios, hombre, pues también hablamos de pues, lo que compramos, lo que vendemos, lo que pensamos sobre el mercado, un montón de contenido que es 100% gratuito, evidentemente. Y podéis seguirme por ahí, es gratis. Y bueno, pues yo creo que al menos algo interesante para la basurilla que hay por Instagram, creo que podemos aportar. Entonces, make sure que me sigues en Instagram por ahí. Y también, y con esto ya me cayó rapidísimo, hay 2 plazas con descuento del 15% en Boring Capital. No lo he comentado por el podcast, lo comenté por Instagram y lo comenté por la newsletter, pero no lo hice en el podcast, se me olvidó. Ya sabéis que, bueno, pues soy buenísimo vendiendo, entonces pues se me olvida decir las cosas por el podcast y todo esto. No me lo tengáis en cuenta. Tenemos 2 plazas de momento bonificadas con un 15% de descuento en Boring Capital, tanto para 6 meses como para 12 meses. Entonces, si llevas un tiempo pensando en ser cliente, en hacerte cliente, recuerda que puedes también consultar, y te invito, de hecho, a que consultes nuestras rentabilidades pasadas, los últimos meses, los últimos años, para que veas si el servicio es lo suficientemente rentable para ti. Nosotros creemos que sí, pero bueno, hay gente que tiene expectativas muy altas. Nosotros, ya sabéis, somos un servicio de información financiera, somos al final gente que invertimos nuestro propio capital con un riesgo relativamente bajo, entre comillas, en lo que dentro de lo que es renta variable. Nos tomamos bastante en serio nuestro capital y bueno, pues también publicamos de forma transparente todos los rendimientos y rentabilidades. Podéis consultarlos en boringcapital.net, links en la cajita de más información del episodio, y además pues para obtener este 15% de descuento, que es limitado a 2 plazas, simplemente tenéis que poner en el código promocional del formulario de alta AbrilBC, ¿vale? Todo en mayúsculas y todo junto, AbrilBC, como Abril Boring Capital, pues AbrilBC. Boringcapital.net/contrata, pero bueno, tienes los enlaces en la cajita de más información, en la descripción del podcast. Y dicho esto, me silencio ya y vamos a hablar de lo importante que es qué ocurrió ayer en el mercado y qué podemos esperar a partir de ahora. Bueno, amigos, pues ayer, como hemos adelantado y como seguramente visteis muchísimos los que pues tuvisteis la mala fortuna de abrir ayer el broker, los mercados cayeron prácticamente transversalmente, quitando un par de sectores que pues vamos a analizarlos también en un momentito. Quitando un par de sectores, pues los mercados cayeron transversalmente. Entonces, ¿cuál fue la razón que hizo que los mercados se desplomasen durante el día de ayer?
Bueno, si has mirado webs como CNBC, como investing.com, como Expansión incluso, no habrás visto ninguna noticia. Y es que ayer no hubo ninguna noticia que catapultase o que precipitase esta caída en los mercados. No es que pasase X o que pasase Y, no es que Powell dijese algo, no es que hubiese un dato macroeconómico que propiciase unas caídas, sino que simple y llanamente se debió a dos factores. El principal factor de ellos, que es el que para nosotros, esto realmente... Quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que esto nunca realmente puedes atribuirlo a una causa específica, porque el mercado al final es la interacción entre millones de oferentes y millones de demandantes. Puede ser que alguien venda pues porque tiene que pagarle la reparación del coche, porque tiene que ajustar una cartera, porque tiene miedo, porque no tiene miedo. Entonces siempre es muy multifactorial, ¿vale? Todo este tema de explicaciones de por qué suben o por qué bajan las bolsas son siempre simplificaciones, pero creemos que son interesantes para entender un poquito cómo está yendo el mercado, y cómo es nuestro trabajo, y cómo lo sabemos, lo tenemos machacado, pues os lo comparto de forma gratuita como siempre. La razón principal de la caída de los mercados ayer fue un nuevo ajuste en las perspectivas de bajadas de tipos de interés por parte del mercado. Y ojo, digo del mercado y no digo de la Fed, porque la Fed realmente ayer sí que tuvimos ciertas ruedas de prensa de algunos funcionarios, pero no dijeron nada. Entonces esto fue única y exclusivamente cosa del mercado. El mercado ahora mismo está estimando con menor probabilidad una bajada de tipos de interés en junio. Recordemos que desde a principios de año los mercados esperaban una bajada de tipos de interés en marzo. Ya hemos visto que esto no ha sido así y era muy poco probable que fuese así, ya lo comentamos en su día, eso es agua pasada, pero después de descontar el tema de marzo, el mercado empezó a descontar que los tipos se iban a bajar en junio. ¿Qué pasó? Que llevamos pues un par de meses viendo unos datos inflacionarios un poquito más altos de lo esperado. Es cierto, ojo, que tampoco nada dramáticos. De hecho, por ejemplo, el último dato del PCE, de inflación personal, que es además el dato inflacionario más importante la semana pasada, pues salió bien. Salió bastante bueno. Entonces, claro, tampoco es nada dramático. Pero los mercados habían pasado a descontar que la Fed bajaba tipos de interés entre junio y julio, más o menos. 50 y pico % de probabilidades en junio, 40 y pico en julio. Pero por ahí andaría, antes de verano. ¿Qué pasó con esto? Pues pasó que ayer de repente las probabilidades se ajustaron, ¿vale? Se ajustaron hacia el lado de la balanza de que la Fed quizás va a mantener los tipos de interés un poquito más elevados durante un poquito más de tiempo. Entonces esto es... no es nada dramático, porque de hecho nosotros en Boring Capital, como ya sabéis, pues esperamos que los tipos de interés no bajen hasta septiembre. Fíjate que ahora mismo el mercado, os lo voy a decir ahora, el mercado espera, le da un 34% de probabilidades a que los tipos bajen en septiembre. O sea, el mercado le da un 62% de probabilidades a que los tipos bajen en junio, ¿vale? Entonces, quiero decir, creo que todavía queda bastante potencial corrección en este sentido. Ahora hablaré un poquito más al respecto de esto, pero nosotros en Boring Capital no creemos que los tipos bajen antes de septiembre, ¿vale? Esto es importante. El mercado sigue pensando a día de hoy que los tipos van a bajar en junio. ¿Lo sigue pensando? Con menos probabilidad que hace un tiempo. Y de hecho ayer se ajustaron esas probabilidades. Y esa es la razón principal de la caída de los mercados de ayer. Nada dramático, nada más trascendental. Además, recordemos también que llevamos una subida muy fuerte estos últimos 3 meses en bolsa. Es totalmente normal y hasta positivo que los mercados corrijan, porque cuando el SP500, cuando los índices corrigen, lo que ocurre realmente es que las acciones forman bases, y es ahí donde nosotros podemos discernir en la paja del grano, en este sentido, y encontrar nuevas roturas y encontrar todo esto. Así que nadie, que no cunda el pánico, quiero decir, que nadie tenga miedo. Las correcciones siempre son normales y siempre son positivas, pero es cierto que pues tenemos que dar una explicación, y la explicación es esa: un potencial higher for longer. Hay que comentar que tengo que decir también que hemos dicho antes que había como dos razones. La principal es esta, ¿no? El higher for longer, esta expectativa de los tipos de interés un poquito más altos durante un poquito más de tiempo, pese a que, ojo, el mercado sigue apostando por la bajada de tipos de interés en junio, entre junio y julio. O sea, esto es importante. Pero es que aparte de esto, también es posible que estas dos caídas, esta caída que llevamos no solo de ayer, sino también del 1 de abril, ¿no? Que, a ver, nosotros al menos en nuestra cartera Boring Capital sufrimos más la caída de ayer, que cayeron, pues, estas dos acciones que tenemos en cartera un 2-3%, normal, pues cayó todo, pero cayó fuerte ayer. Antes de ayer, pues la verdad es que fue alcista, pero es cierto que para el mercado en general, pues el día 1, el lunes, también fue negativo. Entonces llevamos como en los 2 días de trimestre negativos en bolsa. Entonces hay muchos analistas que también achacan parte de esta caída a un rebalanceo de posiciones por parte de los fondos institucionales. Y tiene todo el sentido del mundo. Venimos de un muy buen trimestre, de un muy buen primer trimestre en 2024, donde no teníamos un tan buen
primer trimestre de año desde el año 2019 y claro, pues esto ha hecho que los fondos de inversión potencialmente rebalanceen sus carteras, comprando, vendiendo ciertos activos, realizando beneficios en muchas acciones que seguramente tendrán en beneficios, y esto ha podido pues causar este vaivén que llevamos de momento en lo que ha arrancado de trimestre, porque es muy casual, ¿no?, que justo sea el 1 y el 2 de abril, cuando cerramos justo un trimestre de bastantes alcistas, un trimestre que no veíamos desde hace 5 años. Entonces es normal pensar que potencialmente, o parte de estas caídas, perdón, mejor dicho, son debidas a este rebalanceo de posiciones por fondos institucionales, ¿vale? Entonces, estos son como los dos argumentos, las dos cosas tangibles que han ocurrido, que pues podrían explicar las caídas que llevamos viendo en el mercado. De todas formas, hoy los futuros sobre índices, es decir, el premercado, entre tú y yo, sigue veniendo con caídas. El Dow Jones 30 plano, un 0,01% abajo, el S&P 500 0,10 abajo, el Nasdaq 0,23 abajo y el Russell 2000 sigue cayendo un 0,4 abajo. El VIX sigue subiendo un 1,8% adicional hasta casi los 15 puntos. Buen rebote que estamos viendo del VIX en los últimos momentos, la verdad. Nada dramático, de hecho ahora mismo está en resistencia. Nada dramático, pero sí que hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿vale? Hay que tenerlo bastante bicheado, como se suele decir por aquí, hay que echarle un ojo. Pero bueno, de momento, las conclusiones que nosotros sacamos en Boring Capital es que es un recorte totalmente normal, es al final, de hecho seguramente es posible que pues sigamos con este pullback y se continúe esta corrección en el mercado, al menos si ocurriese sería sano y nosotros lo veríamos con muy buenos ojos por lo que hemos dicho antes, porque quienes llevéis bastante tiempo en el mundo de la bolsa lo sabréis, pero las correcciones, en los pullbacks, en los índices, crean nuevas bases en los mercados porque hacen que la mayoría de empresas corrijan y entonces podemos ver cuáles realmente tenían demanda real de acciones y van a seguir subiendo y forman una base y rompen, y esas son las que compramos, y cuáles pues estaban subiendo por inercia. Por eso es que también siempre hablamos que cuando compramos acciones para especular, corto o medio plazo, hay que comprar siempre, bueno, y a largo plazo también, pero hay que comprar siempre acciones líderes de sus respectivos sectores, para que en las correcciones pues tiendan a caer menos que el mercado, o al menos pues se recuperen mejor. Esto es importante también comentarlo. Eso por un lado. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora o qué sectores lo están haciendo mejor ahora? Bueno, pues siempre hablamos de que es muy, muy interesante y muy ejemplificador, si es que esa palabra existe, mirar cada día, cada semana, dependiendo ya de lo que os gusta el tema, ya sabéis que pues aquí somos unos frikis y lo miramos todos los días, tenemos los grupos de sectores y cómo lo están haciendo, depende de pues, el marco temporal que cojamos. Por ejemplo, ayer el peor sector fue el healthcare, cayendo un 1,6% en total, luego Consumer Cyclical cayendo un 1,3%, Real Estate un 1,2%, Tecnología un 1,2%, 1,1%, Industrials un 1%, Consumer Defensive un 0,6%. Quiero decir, la mayoría de sectores, de hecho todos menos dos, terminaron en negativo ayer, o sea, fue un día muy malo. ¿Pero cuál fue el único sector que terminó fuerte al alza? No lo adivinarían, amigos. Energía. Madre mía, ¿quién lo dijo? Me pregunto, ¿quién tendrá un episodio hace 2 semanas o 3 semanas hablando de que el sector de la energía, petróleo y tal puede ser una oportunidad? De hecho, nosotros todavía no tenemos posición en Boring Capital, no hemos rotado la cartera todavía, pero bueno, es posible que esta semana comencemos a hacerlo, ¿vale? Energía se comportó súper bien. Y luego, Utilities, pero vamos, energía subió un 1,4% y Utilities subió un 0,02%, o sea, prácticamente de plano. Y luego Basic Materials también pinta muy bien todo lo que son materiales básicos, plata, cobre, yo qué sé, carbón, por supuesto oro, el oro está en máximos, de hecho está rompiendo una base muy interesante, uranio, NXE, una empresa que pinta bien, Extra Energy, rompió el lunes, ayer cayó pero recuperó muy bien y terminó al alza, una empresa que estamos considerando comprar en Boring, bueno, es un montón de compañías que pintan bastante bien. Si vemos un One Week Performance, es decir, los sectores, pero cómo lo están haciendo en la última semana, vemos que la energía, el principal, el que mejor lo ha hecho, más 3,12%. Luego Basic Materials, más 2%. Y luego Utilities, más 1,5%. Y en el último mes, pues energía sigue ganando, un 9,1%. Luego Telecommunication Services, más 6%. Y luego Basic Materials, más 6%. El mercado nos está gritando, amigos, que, ojo, si bien se puede seguir haciendo dinero en tecnología, ¿vale? Por supuesto que sí, no quiero decir eso que no. De hecho, nosotros en Boring, las dos acciones que tenemos, una es tecnología, infraestructura tecnológica, y la otra es retail, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir? Que todavía no estamos posicionados en energía. Pero sí que es cierto que lleva tiempo el mercado diciéndonos, oye, posicionaros porque puede ser que los mercados corrijan
Y mientras vemos esta corrección y aprovechamos que se formen bases y todo esto, puede ser que podamos aprovechar nosotros para coger un pequeño rally de bueno, pues la energía y de Basic Materials y de estos sectores. Un poquito más anticíclicos, podríamos decir. Hoy es 3 de abril, entonces tenemos también dos noticias importantes. La primera es la reunión de la OPEP, países exportadores de petróleo, importantísimo porque deciden recortes o aumentos de producción y eso implica, bueno, eso incide directamente en el precio del petróleo y evidentemente un precio del petróleo más alto hace que las empresas de energía, por norma general, dependiendo de la empresa, ¿vale? Pero por norma general suban. Y también tenemos a las 6:10 de la tarde a nuestro amigo Jerome Powell, presidente de la Fed, dando una rueda de prensa. Recordemos que Jerome Powell, de un tiempo a esta parte, es como súper amigo nuestro, súper amigo de la renta variable, y cada vez que habla impulsa los mercados al alza o dice cosas muy positivas. No sabemos nosotros lo que dirá, evidentemente que no. No sabemos tampoco cómo se lo tomará el mercado, porque esa es otra. Puede decir algo positivo, pero igual luego el mercado lo interpreta como quiere. Lo cierto es que a las 6:10 hora española habrá que estar atentos a ver qué dice el presidente y veremos pues si tumba los mercados o hace que se recupere. Pero bueno, insisto, no tenemos ni idea, no tenemos una bola de cristal, todavía no me ha llegado de Amazon, creo que me han estafado, así que pues simplemente nos limitaremos a comentarlo. Otra cosa que quiero comentar acerca de los tipos de interés muy interesante. Nosotros creemos que los tipos de interés van a bajar en 2024, ¿vale? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Esa es la posición que mantenemos nosotros en Boring Capital como analistas, ¿vale? Si bien es cierto que creemos que los tipos van a bajar y creemos que, no sé si he hecho un episodio hablando del por qué, pero si no, a mañana, si no hay muchas noticias, hago un episodio hablando de ello, que creo que es muy interesante. Si bien creemos que van a bajar este año, tanto en Europa como en Estados Unidos, y creemos que eso va a dar lugar a una oportunidad de la década en renta fija a riesgo bajo, tanto para personas que no quieran hacer grandes malabarismos, en el sentido de simplemente la compra de estos activos, como para personas que sí que quieran darle un poquito más de vidilla, pues jugar a revalorizaciones de precio de bonos, etcétera. Yo creo, bueno, nosotros creemos que de bajarse los tipos va a haber una oportunidad brutal en renta fija, ¿vale? Además a un riesgo bastante controlado si se hace bien, ¿vale? Y eso lo iremos comentando. Pero eso, si bien es cierto creemos que van a bajar este año, no creemos que lo hagan ni en junio ni en julio, ¿vale? Nosotros creemos que a partir de septiembre, octubre, por ahí van a bajar 25 puntos básicos la Reserva Federal. Es la estimación que tenemos nosotros. ¿Por qué tenemos esta estimación? Bueno, pues porque el mercado laboral está fuerte, porque la inflación seguramente con este spike del precio de la energía pues va a rebotar, primero en su cálculo general y luego se traducirá al subyacente, si es muy duradera ese rebote, y veremos a ver qué tal. No creemos tampoco lo que dicen muchas personas de que no lo va a generar hasta el año que viene, porque pues tenemos al final elecciones en diciembre, creamos que no, aunque en teoría la Reserva Federal y el Gobierno Federal son organismos separados. Pues mira, si gana Donald Trump ya ha dicho que va a echar a Powell, entonces Powell pues también, también Donald Trump yo tampoco entiendo qué gana diciendo esto, porque al final vas a tener al presidente de la Reserva Federal en tu contra, y no es que Powell vaya a hacer campaña en contra de Trump, pero sí que si va a bajar si puede bajar los tipos de interés antes de las elecciones, pues lo va a hacer, ¿vale? Porque el otro le va a echar, no por nada, o sea, es pura psicología humana, ¿vale? Quiero decir, de hecho a Powell lo puso Donald Trump en 2016. Pero bueno, eso, quitando temas de política aparte, que ni lo entiendo ni me interesa entenderlo, lo cierto es eso. Entonces, nosotros creemos que todavía quedan 2-3 meses en los que pues, podemos tranquilamente formarnos en renta fija, tranquilamente planear nuestras estrategias para exponernos a esta bajada de tipos de interés y ganar dinero en esa renta fija. Entonces, no hay prisa. Eso es lo que quiero comunicar con esto. Ya sabéis que llevo particularmente unos 4 días trabajando en una pequeña formación en renta fija, que pues de hecho no iba a hacer, pero me pedisteis muchísimos por Instagram, por el canal de WhatsApp gratuito, incluso oyentes del podcast, que hiciese. Ya sabéis que nosotros en Boring Capital no hacemos formaciones de 1.000 euros, ni de 1.500, ni de 2.000, ni de 500, ni de nada, ¿vale? Nosotros, pues no es nuestro negocio hacer formación. Igual el día que me veáis vender un curso de 1.000 euros, sospechad de que me ha ido muy mal. De momento, gracias a Dios, no me va mal. Entonces puedo permitirme el lujo, que hoy en día es un lujo en redes sociales, de no vender formación prohibitiva. Estoy trabajando en un curso de renta fija donde hablamos desde cero, es decir, desde los fundamentos de todos los productos de renta fija que hay, pues depósitos, cuentas remuneradas, fondos monetarios, bonos del Estado, hasta pues un nivel bastante avanzado de pues cómo funciona precio-rentabilidad, curva de tipos, cómo exponerse a bajadas de tipos de interés, cómo cubrirse, coberturas, etcétera. Entonces es un curso, calculo que va a durar 3-4 horas, porque al final son clases de 15-20 minutos
muy al grano, tampoco nos andamos con florituras, y el precio va a ser de 100 euros, de 99 euros, pero como siempre hacemos, pues para los primeros, para los que estéis ahí, para los que de verdad sois oyentes, si os interesa aprender estos temas, vamos a hacer una oferta de lanzamiento del 50%, es decir, por 49 euros vais a poder comprar esta formación. Yo no trabajo gratis, entonces le ponemos un precio, pero tampoco tiene sentido pues ponerle un precio prohibitivo porque ¿para qué? No vivo de esto y para ganar un poco más de dinero, pues la verdad es que entre tú y yo, y aunque quizás suene un poco de sobrado, pues me da igual. Entonces, tenemos en la cabeza sacarla el viernes, ¿vale? La formación. Estad atentos a redes sociales porque sobre todo por Instagram daré por saco. Lo comentaré por el podcast si no se me olvida, porque también sabéis que soy buenísimo yo para vender cosas y al final pues se me olvida hablar de ofertas, como se me ha olvidado antes con lo del 15% de Boring Capital, y lo digo hoy. Bueno, confiaré en apuntármelo y conseguir decirlo, ¿vale? De todas formas, estad atentos porque pues haremos la oferta de lanzamiento y, hombre, pues 99 euros tampoco es mucho dinero para un curso de ese sentido. Y ya te adelanto que habrá gente que con el mismo curso te lo vendería por 2.000 euros, desde luego, que los conozco además personalmente. Pero, hombre, pues si te puedes ahorrar 50 euros, pues, hombre, pues yo te pido que te lo ahorres, la verdad. Y eso, como además no hay prisa porque los tipos de interés seguramente bajen en septiembre, pues podemos formarnos y además preparar una estrategia interesante para aprovechar esa bajada de tipos de interés. Entonces, simplemente quería comentar lo del curso, que creo que no lo he comentado por el podcast, para que estéis atentos. Y oye, pues nada más, vamos a ver qué tal la reunión de la OPEP hoy, vamos a ver qué dice Jerome Powell, Jerónimo, a las 6:10 de la tarde, hora española. Para los que os interese el curso, pues estad atentos, y para los que os interese esa plaza con el 15% de descuento en Boring Capital, quedan 2 plazas, limitadas 2, o sea, cuando se acaban, con el código ABRILBC, 15% en 6 y 12 meses. Tienes todos los enlaces en la descripción del podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana con un nuevo episodio. ¡Adiós!